Saludos, saludos, buenos días, una vez más aquí en Geopolítica. Saludo a todos los amigos que nos ven en todas las redes sociales, así como los amigos de República Dominicana y el mundo que en el día de hoy nos ven a través de esta pantalla en televisión. En el día de hoy que contamos a 14 del mes de mayo del año 2020, en un día muy especial para todos los amigos de Geopolítica y del mundo, donde le vamos a dar seguimiento a lo que pasa en la República Dominicana y al mundo con relación a la pandemia que abate el mundo, como lo es el COVID-19. El hermano Nelson Encarnación, el productor de este programa, se incorporará en lo adelante para seguir compartiendo con los amigos televidentes en su programa de geopolítica. Y hablando de política, en este día la Cámara de Diputados deberá conocer en el día de hoy la propuesta que envió el Senado de la República en relación con la nueva prórroga en la cuarentena del estado de emergencia que propuso el presidente de la República del Poder Ejecutivo, y que la Cámara, el Congreso Nacional deberá refrendarlo, y eso ha sido motivo de discusión en el país, que en lo adelante trataremos con los amigos televidentes, en relación porque el Senado aprobó ya los 25 días que le pidió el Poder Ejecutivo, y hoy la Cámara de Diputados deberá conocer cuál es el verdadero tamaño de el estado de prórroga que ha pedido el Poder Ejecutivo, porque como todo el mundo conoce, todos los amigos televidentes, el Senado de la República está controlado en su totalidad por el partido de gobierno, es decir, el PLD no tendría problema en aprobar los 25 días o lo que la Constitución mande. Sin embargo, hay algunas voces que han comenzado a opinar en relación con la imposibilidad de que se le apruebe la totalidad de los días que está pidiendo el Poder Ejecutivo para una nueva prórroga del estado de excepción que vivimos en la República Dominicana. Muchas voces diferentes se han manifestado en la necesidad de pedirle al gobierno, al Poder Ejecutivo, que antes de otorgarle una nueva prórroga pudiera explicar cuál es el estado general de la pandemia en República Dominicana con relación a los índices, a los principales hallazgos en términos estadísticos de la cantidad de infectados real, de los muertos y de los curados, y sobre todo de las inversiones sociales que pudieron hacerse en medio de la pandemia, cómo llegó a los sectores más necesitados y que se requiera una modificación del estado actual en la República Dominicana. Esos debates han venido del lado de la fuerza de oposición, llámese de la fuerza de los diputados de la Fuerza del Pueblo y del PRM, y se ha armado una controversia en el sentido de que muchas personas, muchos legisladores están planteando no darle la cantidad de días que pide el Poder Ejecutivo, si llámese de los 25, 17, y se habla de 10, 12, 15 días, y otros están planteando la posibilidad de no otorgarle esa nueva prerrogativa. Yo pienso que ese debate debe prolongarse un poquitico más serio, porque el momento que vivimos en la República Dominicana, el problema de la salud debe determinarlo todo y no estar sujeto a cuestiones de que si me gusta o no, o si manejó bien o manejó mal, sino que es un problema de salud pública para la República Dominicana, y eso debe estar por encima de los intereses de las parcelas políticas, de los intereses particulares y de el aspecto más importante que está en discusión,
que es el tema de las elecciones presidenciales y congresuales que deben celebrarse el día 5 de julio, tal cual como ha proclamado ya la Junta Central Electoral para esos fines. Sin embargo, hay muchas aprensiones con relación a ese tema y de una prolongación extendida del estado de emergencia y por lo tanto el confinamiento de los dominicanos y dominicanas, que pudiera estar distorsionando o, digamos, poner en contradicción el roce que las personas y los aspirantes y los candidatos, especialmente el candidato del gobierno, utilice el estado de emergencia para llevar cosas, digamos, dádivas o algunos soportes que se vienen dando tanto a dominicanos en el país como fuera, sin que haya restricciones para el candidato del gobierno. Sin embargo, la oposición no tiene las mismas prerrogativas de cara a esto y con la poca posibilidad de llegar a lo que podrían ser sus afiliados, porque hay un estado de emergencia y no se puede caminar libremente en el país, solo hasta las 5 de la tarde. Y esta situación, entonces, viene creando una dificultad que pone en un dilema bastante complejo, no solamente al gobierno, sino también a la oposición, pero sobre todo a la población dominicana, que es la que en el fondo, tiene que lidiar con esta situación y es la que recibe tanto el embate de la pandemia que afecta a todo el país, como la posibilidad de que le lleguen o no le lleguen algunas cosas para sortear el actual estado de situación. Y en definitiva, ese dilema deberá resolverse de manera racional, porque un país de verdad en estos tiempos no puede estar sometido a dimes y diretes, a contradicciones con intereses particulares en medio, lamentablemente, de una pandemia como la que estamos. Yo pienso que la racionalidad debe imponerse y creo que la Cámara de Diputados, y con el concurso de los partidos de oposición, llámese PRM, llámese Fuerza del Pueblo, llámese los demás partidos que tienen representación congresual, deberán colaborar de manera directa para prorrogar una vez más una tercera prórroga, que valga la redundancia, para que hayan algunos planes de contingencia para la población, porque en verdad, según los informes de tanto de la OMS como la OMC, como la Organización Panamericana de la Salud, han sugerido que todavía no es tiempo de permitir que se abran los espacios, que se abran los comercios, que se abra la economía, y que todavía el estado de cuarentena en América Latina por lo menos debe seguir, porque todavía nos encontramos en un estado donde la pandemia está en franca expansión, y así lo muestran las últimas estadísticas en la República Dominicana. Por lo tanto, el Congreso, después que ya el Senado de la República aprobó de manera casi unánime la nueva prórroga, es decir, 25 días, tal como pidió el Poder Ejecutivo. Sin embargo, la Cámara de Diputados puede aprobar, aunque no sea los 25 días, la última prórroga fue de 17 días, ahora pudiera aprobar 15, 14 o 10 días, pero necesariamente tiene que apoyar al Poder Ejecutivo en esta nueva iniciativa, porque de no hacerlo se le podría pegar a la oposición un posible expansión en mayores dimensiones del brote, y eso no debiera ser. Por lo tanto, pienso que sí, que la oposición debe aprobarlo sin mayor dilación y que no esté en juego los intereses particulares en este proceso.
En el día de hoy, el ministro de, de Salud Pública volvió a su habitual rueda de prensa donde expuso los principales hallazgos de lo que fue en el día de ayer, y el día de ayer pasó dentro en el marco de la rutina unos 13 nuevos fallecidos. Si de 409 pasamos a 422, y eso nos mantiene en un rango más o menos, como hemos reiterado en este programa, de manera un rango estable dentro de lo que pudiera decir, aunque las personas que han perdido sus familiares están en este momento adoloridos, pero lamentablemente esa es una realidad con la que tenemos que convivir en la República Dominicana. El número de infectados sigue estando igual, es decir, de 11.196 en el día de ayer. Ahora pasamos a unos 11.300 y pico, casi 400, lo que nos da un rango igual a menos de 300 personas infectadas, y eso nos mantiene igual en el rango, como decía. En realidad la República Dominicana creo que tiene de manera estabilizado el problema de la pandemia, es decir, la cantidad de fallecidos, la cantidad de recuperados y la cantidad de infectados se mantienen en un rango aún manejable para la República Dominicana. Por lo tanto, debe seguir el estado de emergencia. Y siguiendo con lo que tiene que ver con el tema de la pandemia, que es lo que más importa en la República Dominicana, y no sé si este canal tiene algunas imágenes que pudiéramos compartir. En el día de hoy jueves y mañana, el Ministerio de Educación y la Gran Comisión del seguimiento al estado de la pandemia está interviniendo la ciudad de Santo Domingo en el día de hoy, y yo creo que es la información más importante con relación a la pandemia, de cara a entrar en algunos sectores de la ciudad capital, que por demás es la que tiene más infectado, es donde tiene el porcentaje más alto, tanto la capital como la provincia de Santo Domingo. Y sobre todo después de una investigación que hicieron una fundación y un conjunto de médicos en la capital, específicamente en Villajuana, donde un porcentaje muy alto de personas salió positivo al COVID-19, y en definitiva eso provocó que las autoridades de salud pública, así como el Servicio Nacional de Salud, como la Comisión de Alto Nivel para el Tratamiento del Problema, tuviera que elevar la intervención en la ciudad para poder determinar la cantidad real de personas que están infectadas en la ciudad y el combate a esos sectores, de manera pues que pudiéramos detener la expansión en la ciudad de Santo Domingo. Y yo pienso que esa es una medida bastante correcta, ya que en la capital, de manera lamentable, el nivel, la acumulación demográfica en espacios pequeños y con condiciones realmente bastante de dificultad, es decir, de hacinamiento, permite un espacio, la posibilidad real de una expansión en mucho mayor dimensión, y eso debe evitarse, porque el país no podría resistir que de manera
comunitaria hubiera una expansión exponencial en alguna de esas zonas que pudiera perturbar no solamente el sistema de salud de la capital, sino la posibilidad real de que se puedan perder mucho más vida y mucho más personas infectadas que pudieran provocar alguna situación mucho más preocupantes que la que tenemos en la República Dominicana. Desde aquí, desde geopolítica, entendemos correcto, y ojalá que esa intervención pueda llegar real y efectivamente a las personas que más lo necesitan, no solamente los sectores que han sido intervenidos, como ha sido La Ciénega, Villajuana y otros sectores de la zona norte, sino también que pudiera llegar a otros sectores, a otros barrios de la capital, que también tienen quizás los mismos niveles de hacinamiento, y no solamente de hacinamiento, sino también de preocupación con relación con la expansión del virus. Vamos a seguir con este tema, con lo que tiene que ver con la intervención del Ministerio de Salud Pública hoy en la capital, como un plan piloto de cara a combatir la pandemia. Pero ahora vamos a compartir una pausa con los amigos televidentes y regresamos de inmediato. Adelante. De regreso aquí a Geopolítica, como les decía ahorita, en este día que contamos ya 14 del mes de mayo, ¿sí? Mitad a mitad, y que compartía con los amigos televidentes la intervención que has hecho en el día de hoy en la capital de la República Dominicana, el Ministerio de Salud, de cara a contrarrestar lo que son los embates de lo que es el coronavirus, la pandemia que afecta al mundo y de manera particular a la República Dominicana. Y que esa jornada se vino después de algunos hallazgos interesantes en los sectores populosos de la zona norte de la capital y que han preocupado de manera definitiva a las autoridades de salud. Desde Geopolítica queremos dar nuestro respaldo a esa iniciativa y que eso sea expandido de manera amplia a sectores realmente que lo requieran y que se pueda romper de una vez y por todas el gran problema, el gran dilema de la enfermedad, de la pandemia, del tratamiento de la enfermedad en la República Dominicana. Por suerte, la cantidad de fallecidos nos dan un parámetro interesante de los efectos definitivos de la pandemia. Porque los muertos de definitiva no se pueden esconder, van a salir como quieran. Lo que quiere decir es que la cantidad de muertos en la República Dominicana no es un problema tan grave con relación a otros países y con relación a los infectados. Sin embargo, queremos ser enfáticos en sugerir, en pedir que llegó el tiempo de manera definitiva de que se hagan las pruebas de PCR de manera masiva que permita identificar la cantidad de personas infectadas para poder tomar correctivos, tomar medidas que nos permitan ver la capacidad expansiva del fenómeno de la República Dominicana y que aquellas personas que aunque no tengan síntomas estén asintomáticos, sea por su condición física, sea porque sea joven, sea porque no tiene ninguna patología que permita asociarse con el COVID-19 y afectar mucho más su estado de salud, o ya sea por cualquier condición natural. Pero sin embargo, aunque esa persona tenga
esté infectado y esté asintomático, sí puede seguir prolongando la pandemia. Y ahí está la clave real de esta situación, de poder determinar quiénes están afectados, quiénes están infectados del virus, y que puedan ponerlo en estado de cuarentena, en estado de observación, ya sea en sus casas o en los centros, para que no sigan expandiendo el problema. Por lo tanto, desde aquí, repito, seguimos alertando a que se hagan las pruebas masivas para poder realmente combatir esta enfermedad. Mire, otro aspecto interesante y relacionado con lo que tiene que ver con la pandemia es las propuestas de algunos sectores de la economía dominicana de abrir sus negocios. Y en definitiva, ya esto se ha convertido en un requerimiento casi masivo de la población. Es decir, algunos sectores de la economía están pidiendo incorporarse a la vida activa. ¿Por qué? Porque ya dicen que su estado económico está agonizando y que ellos solamente pueden sobrevivir si pueden servir los productos que tienen. Es decir, así lo plantean los ferreteros, lo plantean los salones de belleza, que por demás fueron incluidas las dueñas de salones de belleza en el plan FASE, que le da un incentivo por parte del gobierno, pero también están los barberos, los chiriperos y otros renglones de la economía que quisieran incorporarse a producir algún tipo de bienes y servicios para la población. Y esto ha elevado un debate interesante que ha puesto a las autoridades a responder sobre esto. Y yo pienso que este es un tema que debe tomarse en cuenta a la hora de establecer la nueva cuarentena, ya sea de prolongar los espacios del toque de queda para que algunos servicios puedan darse a esa hora y que el nivel de recogimiento sea más prolongado, sea hasta las 7 de la noche, que han propuesto algunas personas, y otros están proponiendo que el nivel de confinamiento en el fin de semana sea de manera total. Yo de manera particular pienso que ya la República Dominicana está en el día casi de manera normal, la gente sale a hacer todas sus cosas sin que haya mayor restricción. Yo pienso que un poco más o un poco menos en facilitar algún tipo de comercio, yo creo que no caería mal. Y yo pienso que el renglón de la economía que debiera ponerse en principio como plan piloto a funcionar, pienso que debe ser el sector construcción, donde por lo menos alguna parte de ello puede trabajar sin que su nivel de riesgo sea tan grande. Y con la construcción, entonces, tendríamos que poner en funcionamiento el sistema de comercio que tiene que ver con los bienes y servicios y con los materiales de construcción que están en la República, están en la ferretería. Si abre la construcción, no puede dejar entonces cerrado al sector ferretero, porque ¿dónde van a encontrar los materiales para facilitar el proceso de construcción? Es decir, una cosa tiene que ir de la mano de la otra. Si abre la construcción, entonces tiene que abrir la ferretería para que ese sector pueda brindarle el apoyo al sector construcción que la requiere para terminar sus obras. Yo pienso que el sector construcción se constituye en un elemento fundamental porque mueve no solamente la ferretera, sino también que esas personas se alimentan, tienen posibilidad de adquirir servicios también, no solamente de materiales de construcción, sino también de otros servicios que va asociado a la construcción. Y creo que ese debe ser el elemento piloto
y hay que buscar quizás otro sector que le sirva a ese sector de construcción para que también sea reabierto de manera paulatina, que permita que en un tiempo prudente puedan ser incorporados, porque de verdad, señores y amigas y amigos de geopolítica, ya hay gente que no resiste, ya se agotó sus recursos de lo que tenían, de los cuales sobrevivían, y sus familias solo pueden sobrevivir y pueden quedarse en sus casas si alguien de la casa está produciendo algo para llevar el pan a la familia, porque si todos están en casa y nadie está produciendo para llevar el pan, el problema sería mayor después entonces, porque el problema sería de abastecimiento de alimentos para seguir vivo, porque además de la pandemia no solamente queremos estar bien de salud, sino también que alguien tiene que llevar la comida a la casa, porque en definitiva el Estado Dominicano, si el gobierno no tiene toda la posibilidad de llevarle a todo el mundo la comida suficiente para que pueda mantenerse en sus hogares. Así que enhorabuena, creo que en este nuevo espacio que se le da al Poder Ejecutivo para una nueva prórroga, debe incluirse la modificación del estado de sitio, del estado de emergencia, es decir, el toque de queda, para que sea un poquitico más tarde, porque si a las 5, ya a las 3 la gente tiene que estar desmovilizada de su espacio para estar a las 5 en su casa y no ser apresado. Por lo tanto, si se mueve a las 7, con el que yo estoy de acuerdo, sería a las 5 que comenzaría a desmovilizarse del espacio donde esté y tendría 2 horas más para producir en el espacio donde quiera que se encuentre y tener el tiempo de tránsito de 5 a 7 para moverse a sus casas y tener 2 horas más de trabajo. Y eso implica que sería el banco, en la plaza o en el lugar donde esté, tendría mayor tiempo también de que la gente pueda abastecerse de algún bien o servicio e irse a su casa. Y no estoy de acuerdo con el confinamiento total del fin de semana. Yo pienso que hay actividades que solo se dan el fin de semana y no pueden ser excluidas. Yo pienso todo lo contrario. Yo pienso que hay algunos comercios que deben abrirse de manera paulatina el fin de semana. No un tipo de comercio como el que se dio en Ochupita la semana pasada. No me refiero a los colmadones ni nada que se parezca. Me estoy refiriendo tipo, inclusive de alimentos, para que la gente pudiera inclusive movilizarse y romper un poco la rutina de estar en casa y que pudiera ir a un centro a compartir, a comer o a otro tipo que no sea de manera masiva, pero sí con un gran protocolo, que le permita el movimiento sin que esto choque con los reglamentos de distanciamiento y de prevención con relación a la pandemia. Vamos a una nueva pausa otra vez y regresamos ya con el enfoque final de este geopolítica y vamos a entrar en lo que tiene que ver con algunas cosas importantes con relación a la Junta Central Electoral, a la posibilidad de las elecciones en el extranjero y a la posición de los partidos con relación a esta postura. Vamos a la pausa y regresamos en breve. De regreso una vez más aquí a Geopolítica en este día que contamos a 14 del mes de mayo
del 2020, un día como hoy, si hubiésemos estado en tiempos normales, sería el preámbulo de las elecciones nacionales, es decir, sería el 20 de mayo, era que tocaba las elecciones, pero lamentablemente serán prorrogadas para el 5 de julio, según ha propuesto la Junta Central Electoral, y que aún está en debate en la República Dominicana esa posibilidad. Eso realmente es un hecho nunca visto en la República Dominicana. Por primera vez, el pasado 15 de febrero, se suspendieron unas elecciones y ahora, y aquella no fue por la pandemia, sino por un asunto de otra índole, que es mucho más penoso y fue mucho más vergonzoso para la República Dominicana. Sin embargo, ahora este 20 de mayo, que correspondía las elecciones generales, tampoco podrá ser, sino que están propuestas para el 5 de julio. Y esto nos trae un debate interesante, porque la República Dominicana tiene 600.000 dominicanos en el padrón electoral, es decir, unos 7.5 del total del padrón de los dominicanos con derecho al voto vive en playas extranjeras, llámese en 3 circunscripciones especiales. Una en Europa, que tiene su centro en España, Italia, Suiza y otros países europeos. Otra que tiene que ver con la parte sur de los Estados Unidos, en Miami, sí, todo el estado de la Florida, y que incluye a Sudamérica, Panamá y otros países, Puerto Rico, todo el Caribe. Esa es otra circunscripción. Pero la más importante es la que está en los Estados Unidos, llámese en New York, en New Jersey, en Boston, en Connecticut, en Pensilvania y en otros estados. Son 10 estados básicamente, pero fundamentalmente en 3, en New York, en New Jersey, en Connecticut y en Boston. Eso ha creado un conjunto de dificultades porque ellos tienen prohibido el uso de su territorio para acumulación de personas, específicamente en elecciones. Y en el día de ayer fue reiterativo, es decir, el alcalde, sí, las autoridades municipales del estado de New York, de la imposibilidad de que se celebren en instituciones públicas de los Estados Unidos elecciones de cualquier otro país del mundo. Y eso nos crea un dilema a la República Dominicana. No solo porque hay un mandato constitucional que el voto es directo, es personal y directo, y la propuesta de las autoridades municipales es que la República Dominicana utilice otro mecanismo que no sea el voto directo, que sea por lo menos el voto por correo y por otro. Mire, los Estados Unidos utilizan el método del voto de correo de sus ciudadanos que están en otros países, inclusive lo hacen días, semanas antes de las elecciones, y existe lo que se llama el voto adelantado, pero eso es en Estados Unidos, donde el nivel de confianza y credibilidad a los actores políticos está más que probado por el comportamiento de ellos. Pero lamentablemente, desgraciadamente, la cultura del engaño y del fraude de los dominicanos nos dejan desarmados para experimentar un proceso de votación que no sea el proceso directo. Incluso, hasta el que no es directo,
Cuando hemos tenido la oportunidad, hemos quedado muy feo y ya se vio en las elecciones de octubre, en las elecciones primarias que se dieron en la República Dominicana, que dejó un lastre altamente doloroso para nosotros como país, porque los niveles de confianza no solo de los actores políticos, sino también de el órgano que sirve de árbitro, dejó mucho que desear, no cumplió cabalmente con su responsabilidad y dejó en tela de juicio su condición de administrador parcial de un evento político. Por lo tanto, los dominicanos para las elecciones que son ya programadas para julio y con lo que tiene que ver con el voto en el exterior, especialmente en los Estados Unidos, nos abocamos a un gran problema. A pesar de que el representante de origen dominicano Adriano Espaillat y otros sectores están buscando la posibilidad de que haya espacio físico particulares privados para que los dominicanos puedan ejercer su derecho al voto. Hasta ahora hay una gran dificultad que a ciencia cierta no sabemos cómo se va a resolver, porque la posibilidad del voto de manera que no sea directa está muy difícil en la República Dominicana, por lo menos para el voto presidencial, porque para el voto congresual esas demarcaciones se pudieran celebrar elecciones complementarias, que no sea el día 5, para elegir a los legisladores, a los representantes a los diputados de ultramar. Ahora bien, para el voto presidencial tendría que ser el mismo día que se celebre en la República Dominicana, y eso en definitiva nos crea una dificultad que de manera absoluta no tenemos en nuestras manos en este preciso momento cómo resolverlo, y esperamos que las autoridades dominicanas, llámese la Junta y la parte diplomática, tienen la responsabilidad de seguir lidiando con las autoridades norteamericanas y específicamente con las autoridades locales, llámese con los alcaldes de las ciudades, para que pudieran permitir de alguna u otra manera, de manera especial, que los dominicanos puedan ejercer su derecho al voto en esas demarcaciones sin que haya dificultades. Porque no solo en los Estados Unidos hay dificultades. En la República Dominicana se habla de intenciones que yo quisiera como dominicano no hacerme eco de eso, porque aquí se habla de que hay sectores que no quieren la celebración de las elecciones ni en esa fecha ni en otra, que quieren ganar tiempo para poder ayudar a sus candidatos a tener una mejor posición en el electorado. Y yo desde geopolítica y desde este espacio quisiera que no pensar que haya humanos en este país que estarían obrando para que no se den las elecciones en la República Dominicana, ya que ese es el derecho fundamental más importante que tienen los dominicanos después de la vida. El derecho al voto es el derecho ciudadano más importante, el principal, y yo pienso que el Estado dominicano, el gobierno, junto con la institución delegada para organizar y garantizar el derecho de los dominicanos, como es el derecho al voto, debe estar preparada para que ese día 5 de julio se pueda ejercer el derecho al voto sin dilación, muy a pesar del estado de emergencia donde estamos, y que para esa fecha ya no lo estaremos. Y lo más importante en este momento, y quiero ser enfático,
porque ahora lo que hay que discutir de manera clara, precisa y racional es un protocolo que permita que, como vamos a un banco, vamos a un supermercado, vamos a otro tipo de comercio, a buscar alimento, a buscar medicina y a pagar los servicios que sean necesarios para seguir viviendo como país, se debe organizar un protocolo especial para las elecciones. Y ya hay algunas experiencias en otros países, en otros litorales, que debemos imitar. Y si no, tendremos que inventárnoslos. Porque las elecciones del 5 de julio deben darse en la República Dominicana. Y no debe existir ningún tipo de aprehensión para no trabajar de manera definitiva y contundente para que se den las elecciones sin dilación, sin que esto implique que el estado de expansión de la enfermedad tenga un caldo de cultivo en esas elecciones, porque la salud debe estar por encima de todo. Por lo tanto, lo más importante es que podamos establecer un gran protocolo para que los dominicanos podamos ejercer ese derecho el 5 de agosto y de julio, y que desde ahora los dominicanos no pongamos sin contratiempos en ese proceso, sin que haya dilación. Ese es el mensaje y ese es el gran desafío de los dominicanos y de sus instituciones. Llamo de la Junta, de los partidos, del gobierno en sentido general, para que ese día podamos cumplir con ese mandato y que la República Dominicana siga viviendo su curso como país sin que haya mayores contratiempos. Bueno, desde yo como Leandro Campos, en el día de hoy que he compartido solo este espacio, quiero darle las gracias a todos los amigos televidentes que han estado conmigo, a los que están en República Dominicana, como los que están en otros espacios del mundo y que han compartido conmigo en el día de hoy. Desde EN Televisión, le doy las gracias a todos y será hasta el día